Bien, en esta segunda parte en la que intentamos seguir avanzando en el capítulo 1 de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, habíamos dicho la otra semana que Freire proponía en todo caso un análisis de estos dos, digamos, componentes o estos dos polos que aparecen en toda relación, digamos, que en este caso es parte del análisis de toda relación social, ¿no? Una relación de opresores y de oprimidos, ¿no? Y es una relación tanática, es una relación de muerte, es una relación necrótica, como diría Eric Fromm, porque propende a la muerte, es decir, al exterminio de una de las partes, ¿no? Y Freire dice, eh, el oprimido es el que de alguna forma, digamos, lleva las de perder, es el que de alguna manera se encuentra sometido, ¿no? Sojuzgado, cercenado en su libertad, pero no solamente en su libertad, sino también en su ser. Este querer ser más del hombre no se refleja, no se ve en el oprimido, porque hay una clase opresora que lo somete en función de sus propios beneficios, es decir, en función de su crecimiento. Es decir, ellos crecen mientras otros decrecen, ¿no? Ellos tienen derecho a pasear, a divertirse, a escuchar música, mientras que hay otros que no tienen derecho a pasear, no tienen derecho a ser, no tienen derecho a poseer, no tienen derecho a escuchar música, ¿no? Este, y sin los cuales ellos tampoco podrían ser generosos, dice Freire, ¿no? Entonces hace todo un análisis bastante serio en la segunda parte del capítulo 1, en la que de alguna manera explica esta relación de opresión, ¿no? Y afirma, empieza a decir algunas de las cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Ninguna pedagogía, dice Freire, realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos. Vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista. Y acá Freire se ocupa de explicar que una cosa es un trato humanitario y otra es un trato humanitarista. Uno podría decir, es como la solidaridad, ¿vieron? Ser solidario es dar de lo que tenemos y no de lo que nos sobra. Bueno, a veces el trato humanitarista es dar eso, ¿no?, que nos sobra, en definitiva es una acción que parte de nosotros y recae en nosotros mismos, porque nos hace sentir mejor, nos hace sentir más buenos, pero que en nada, digamos, involucra o contempla al otro en su promoción. Eh, entonces, esta pedagogía que propone Freire es una pedagogía que no puede ser elaborada, decíamos la vez pasada, sin eh, que no puede, por, digamos, los opresores. ¿Por qué? Porque el opresor tiene la tendencia a seguir oprimiendo, tiene la tendencia a seguir sometiendo, tiene la tendencia a seguir reproduciendo en cierta forma ese esquema, ese modelo, en la que hay algunos que deben ser sometidos y otros que deben someter, ¿no? Eh, y en cierta medida, eh, Freire aclara que una cosa es una educación sistemática y otra muy distinta es un trabajo educativo. Nosotros podríamos decir, una educación sistemática es aquella que se preocupa por impartir contenidos. Es una educación que se preocupa por enseñar a leer, por enseñar a escribir, ¿no?, por enseñar las operaciones básicas matemáticas, lo cual no está mal. Pero es muy distinto a una tarea educativa, porque una tarea educativa, un trabajo educativo, supone asumir todas esas herramientas para poder darse cuenta, es decir, para poder asumir una conciencia, sobre todo en el caso de los oprimidos, una conciencia de que están siendo oprimidos, digamos, ¿no? Y de que no merecen esa situación, porque una de las cuestiones más interesantes del texto de Freire es el análisis psicológico que hace del oprimido, ¿no? El oprimido cree, en definitiva, aunque se pueda dar cuenta por momentos, dice Freire, cree que está en ese lugar porque en cierta medida lo merece, porque no hay nada que se pueda cambiar, porque esa situación es algo dado, dice Freire, ¿no? Es algo que no se puede cuestionar. Y bueno, que nací pobre, ¿qué voy a hacer, digamos, ¿no? No tengo otra alternativa. En todo caso es lo que a mí me tocó y me tengo que conformar con esto.
Ahora, ese conformarse, ese asumir pacíficamente o pasivamente esa situación, también es parte de la matriz opresora, dice Freire, también es parte del discurso del opresor. El opresor es el que convence por muchos medios, entre ellos los medios simbólicos, de que el otro está en esa situación y que de alguna manera, bueno, es lo que le tocó en la vida y es lo que merece, ¿no? Entonces, la conciencia del oprimido es una conciencia que debe ser provocada, es una conciencia que tiene que ser, digamos, acicateada, es una conciencia que tiene que ser despertada, dice Freire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, todos los movimientos sociales que se generan hacen ver al oprimido como un violento, como un agresor, ¿no? Como alguien feroz, malvado, dice Freire. Cuando en realidad, dice, la ferocidad, la maldad y la violencia provienen, ¿no?, de otra cosa que es anterior y es ese trato, ¿no?, al cual fueron sometidos. Pero sin embargo, el modelo, el sistema, la cosmovisión hegemónica hace que se vean como violentos y malvados porque también conviene, digamos, ¿no? Estos, ahora que se creen, ¿no?, que van a venir a plantearnos a nosotros una suerte de liberación, ¿no? Y en esa reversión de relacional, en esta reversión de la relación, dice Freire, ya lo habíamos dicho la vez pasada, no alcanza con invertir los polos, dice, no alcanza con cambiar, digamos, los factores, ¿no? El orden de los factores, porque no es que el oprimido se tiene que volver un opresor, digamos, ¿no? El oprimido de ayer tiene que ser un opresor de hoy. Dice, porque eso de alguna manera es seguir de alguna forma reproduciendo y no hackeando el sistema, ¿no? Entonces, el opresor se va a oponer bajo todos los medios a eso. Eso está claro, digamos, va a haber una resistencia. Y tienen además la hegemonía de la violencia, digamos, ¿no? Tienen en cierta medida todo un sistema que los valida, que los hace ser quienes son, que además cuenta con la ingenuidad muchas veces, con el convencimiento de los propios oprimidos, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que se dan estas relaciones tan asimétricas y tan dispares? ¿Cómo es que esta gente se dejó, ¿no?, someter de esta manera? Bueno, hay todo un trabajo psicológico para que eso ocurra, dice Freire, ¿no? Un trabajo mediante el cual el opresor se dice a sí mismo que es humano y todo lo demás no lo es, digamos, ¿no? Los tratan como si no fueran seres humanos, igual que, o por lo menos no los tratan en condición de igualdad, digamos. De ninguna manera un opresor va a tratar a un oprimido como si fuera un par, ¿no? Son siempre vistos con una mirada descalificante, ¿no? Y entonces en eso el otro asume un lugar que es el lugar que le otorgan, ¿no?, de inferioridad. Y, y entonces no es posible una verdadera tarea educativa, una verdadera transformación, si yo, dice Freire, no asumo este compromiso con mis educandos. Si yo hablo de la libertad, ¿no? Esto es una de las cosas que más me gustan de este texto. Si yo hablo de la libertad y no hago nada para alcanzarla o para ayudar a otros a que la alcancen, bueno, es una hipocresía, dice Freire. Y yo acuerdo con eso, digo, creo que muchas veces decimos cosas muy lindas en el ámbito de la educación, pero hacemos muy poco. Es más, decimos cosas muy lindas y reproducimos, ¿no?, esa asimetría, ¿no?, esa especie de diferencia, ¿no?, en la cual nosotros somos más importantes o parecemos ser más importantes o creemos ser más importantes que nuestros propios alumnos. Voy a leer un fragmento que aparece casi al final del capítulo 1 que dice, que relata, digamos, una escena en la cual Freire, digamos, seguramente ha tenido esta experiencia como maestro, porque recuerden que Paulo Freire hace un gran trabajo de alfabetización en Brasil, ¿no?, por lo cual, digamos, tuvo muchos problemas. Y dice, no son pocos los campesinos, recordemos que parte de sus alumnos eran
formaba parte del campesinado, digamos, ¿no? Brasileño. Dice, no son pocos los campesinos que conocemos de nuestra experiencia educativa que después de algunos momentos de discusión viva en torno de un tema que se les plantea como problema, se detienen y de repente dicen al educador: disculpe, nosotros deberíamos estar callados y usted, señor, hablando. Usted es el que sabe, nosotros los que no sabemos. Muchas veces insisten en que no existe diferencia alguna entre ellos y el animal, y cuando reconocen alguna, esta es ventajosa para el animal. Es más libre que nosotros, dicen. Esto me parece tristemente bello, digamos, ¿no? Porque creo que de alguna manera aparecen o entran en juego todas esas cosas que sabemos que están mal pero nos gustan, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, profesor, usted es el que sabe? Y eso en el fondo nos reconforta, algo toca en nosotros. Nos gusta que nos escuchen como profesores, nos gusta que nos pregunten, nos gusta que nos reconozcan en ese lugar, ¿no? Y a veces nos cuesta reconocer, nos cuesta escuchar, ¿no? Sin embargo, dice, esta oposición que se da en el oprimido, dice Freire, porque es un sujeto, es un ser contradictorio y así hay que abordarlo, no tiene como esta doble dimensión. Por un lado, dice Freire, se animan a discutir, a proponer un tema, pero inmediatamente se dan cuenta de que tienen que someterse a esa suerte de autoridad, ¿no? Que le viene dada por, en este caso, por el pedagogo, ¿no? O por el opresor. Y que en cierta forma, ¿no? Los ubica en un lugar de cierta inferioridad. Bueno, hasta acá yo he dicho casi todo lo que quería decir del capítulo 1. Me parece que es un texto interesante. Van a encontrar muchísimas, pero muchísimas relaciones con el marxismo. Es decir, debemos asumir que Freire es un pensador, si se quiere, digamos, marxista, pero porque se opone a un sistema que él entiende es injusto, ¿no? Y la pregunta que yo les dejo hoy es, bueno, ¿quiénes son los oprimidos? Nuestros oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos de hoy? No estamos hablando del campesinado, no estamos hablando, ¿no?, de los alumnos de Freire, estamos hablando de los nuestros. ¿Quiénes son? Los que viven en los barrios, ¿no? Los villeros, las personas que viven en la villa, los alumnos que viven en la villa, esos que son considerados como, ¿no?, como digamos, irrecuperables por algunos, ¿no?, delincuentes potenciales por otros, ¿no?, o delincuentes simplemente por otros, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces nos asalta esta idea de pensar que hay determinados lugares en los que no podemos hacer nada? Bueno, ¿quiénes son los oprimidos de hoy? ¿Por qué elegí este texto? Porque me interesa pensar la opresión, ¿no?, y todas las formas de reproducción de esa opresión. A veces pensamos que la escuela tiene que ser un lugar liberador y sin embargo hay escuelas en las que se insulta a los alumnos, ¿no?, de múltiples formas, ¿no?, desde lo edilicio hasta lo que hacemos como profesores ahí adentro, ¿no? Bueno, es un interesante tema para seguir pensando. Les dejo un gran saludo y les deseo una buena semana.